en los estudios de Radio Agricultura y está conectado con nosotros. Johannes Kaiser. Johannes, por favor, ¿por qué tiene que estar el tema de las contribuciones en la Constitución? Y escuchar el argumento de por qué se quiere eliminar o discutir, conversar el pago de contribuciones de la vivienda, de la primera vivienda de la que uno vive. Primero entendamos que la Constitución es un límite al poder de los políticos. ¿De acuerdo? El hecho de que nosotros tengamos derecho a defensa, que no se nos pueda detener durante un tiempo, más de un tiempo determinado, que se tenga que pagar un precio en caso de expropiación, etcétera, son todos límites al poder de los políticos. En este caso específico, cuando se hace la Constitución de 1980, se introduce un artículo transitorio que mantiene activas las constituciones que habían sido establecidas de manera transitoria para el terremoto de 1960. Y mucha gente va, después de cuando se aprueba la Constitución de 1980, van al Tribunal Constitucional y exigen la derogación de las contribuciones en razón de que serían un impuesto expropiatorio. Es decir, que te estarían quitando tu propiedad sin darte nada a cambio. O sea, en la práctica ese es un argumento, y el segundo argumento es que es un castigo en razón de que no te tratan igualmente ante la ley. Si yo tengo 100 millones de pesos depositados en el banco, el Estado no me quita plata, pero si los tengo depositados en forma de una casa, sí me cobra un impuesto. Entonces hay un trato distinto para algo que es en esencia igual. Y nosotros cuando establecimos o cuando propusimos ahora el derogar los impuestos a las contribuciones, lo hacemos con la mirada puesta en lo que es la historia constitucional chilena y la historia de este impuesto. Es decir, que debió haberse derogado de la mano de la Constitución anterior y no se hizo. Yo estoy de acuerdo. Por lo demás, también es un compromiso de los políticos de Chile. Debieron haber derogado este impuesto hace muchísimo tiempo atrás. Era un impuesto transitorio. Johannes, y no se derogó jamás. Lo mismo que ha pasado con el impuesto a los combustibles, extra los combustibles y tantos otros. Sí, escúchame, yo estoy de acuerdo y creo que también hay otro punto acá que lo discutimos con el profesor, es que a ti te están cobrando un impuesto por algo que tú no estás rentando. Yo no estoy generando utilidades con la casa en la que vivo, estoy pagándole un hipotecario al banco, el banco me está cobrando en relación a la UEF, estoy pagando impuestos timbre y estampilla al momento de comprar la casa, ¿cierto? Estoy pagando un impuesto que es un interés que te cobra el banco, y más encima después te ponen otro impuesto por algo que tú no estás rentando. Entonces te están metiendo un impuesto que, no sé, profesor, que... Sí, yo creo que el argumento que trae el diputado es muy plausible y yo lo entiendo, y la discusión respecto de si debe estar en la Constitución o no es una discusión abierta. Yo personalmente creo que esto no debiera ser materia constitucional, porque además si fuera así se abriría el espacio para poder discutir cualquier otro tributo en la reforma tributaria. Pero más allá de eso, la pregunta es, supongamos que se llega a un consenso político respecto de que esto sí debiera estar, porque no nos perdamos de vista, acá lo importante es aprobar una buena y nueva constitución para darle estabilidad al país. Ese es el objetivo final. Sí, sí. Y por lo tanto, y esto tiene una serie de beneficios que conocemos y hemos discutido, como por ejemplo la inversión. Pero si es que esto llegara a ocurrir y circunscribimos el problema financiero a los $300 millones aproximadamente, que implicaría la primera vivienda, y logramos con esto no exceptuar a aquellas personas de mayores ingresos, porque también tenemos que ser cuidadosos con eso, ¿no? Los impuestos tienen que ser progresivos y tienen que ser eficaces. La pregunta es cómo complementamos o cómo vamos a compensamos esos $300 millones que perdemos por un lado y que van a perder los municipios. Pero son dos discusiones a mi juicio separadas. Pero Johannes, sobre esa discusión, porque aquí el Estado, ¿cierto?, deja de recaudar $300 millones que llegan a los municipios. ¿Cómo se resuelve eso, Johannes? Yo me acuerdo en primer lugar de un informe de la Universidad del Desarrollo que decía el 78% de los recursos que llegaron a los municipios eran malgastados. ¿Ya? O sea, aquí hay un tema también respecto de cómo funcionan los municipios. A la gente, la mayoría de la gente se dará cuenta de que los recursos que llegan a los municipios no siempre son invertidos de la mejor manera, pero ese es otro punto absolutamente distinto. Aquí estamos hablando de la justicia que hay en cobrarle a una persona después de que se ganó la plata y ya pagó impuestos sobre esa plata, cobrarle de nuevo en razón de que la ahorró en una forma determinada. Porque
porque aquí no se están cobrando los servicios de las municipalidades se cobran separados y los impuestos, las contribuciones se cobran también a propiedades que se encuentran en mitad del campo, donde nunca ha llegado un servicio municipal. Entonces la pregunta que uno se puede hacer con justicia es: ¿cuántas veces puede cobrarme el Estado a mí un impuesto sobre la misma plata? Y eso a mí me parece que es altamente injusto. Y lo otro, los impuestos progresivos, bueno, esa es otra discusión. Yo no estoy de acuerdo con que los impuestos tengan que ser progresivos desde el punto de vista del guarismo. Porque si yo gano 10 veces más que otra persona, voy a pagar 10 veces más impuestos aunque tenga la misma tasa. Entonces son discusiones que se tienen que dar, que se pueden dar perfectamente, pero no olvidar que la Constitución sirve para impedir que los políticos se arranquen con los tarros y cometan injusticias, como sería entonces tener que tributar 2, 3 o más veces por el dinero que ya tributó. No, además recordemos, Johannes, que hay gente que a veces no puede pagar las contribuciones y les quitan las casas, po. Una persona que está desempleada, por ejemplo, pongámonos en la situación de una persona que tenga mucha plata, que es chileno igual, y tiene derechos igual, que tenía mucha plata y quebró su empresa ahora con esta crisis económica. Y resulta que está lleno de deudas, lo único que le queda es la casa. Claro. Y no tiene ingresos. ¿La va a perder también? Una persona de clase media que pierde su trabajo en este momento no solamente tiene que pagar los dividendos, tiene que pagar también las contribuciones. Una persona de origen humilde. Hoy en día hay muchas casas que estaban en comunas como La Florida, La Granja, Macul, que hasta hace poco tiempo atrás o pocos años atrás no pagaban contribuciones y ahora sí pagan contribuciones porque han cambiado los avalúos, porque ha habido un boom inmobiliario. Entonces, esto no es un tema de ricos y pobres, este es un tema de justicia. Yo no puedo castigar a alguien por la forma en que él ahorra su dinero. Eso es injusto. Y por lo demás, la lógica que está detrás de las contribuciones es el mismo del impuesto al patrimonio, con la diferencia de que aquí se aplica un impuesto al patrimonio de todo patrimonio mayor a 48 millones de pesos, que esté en forma de una propiedad. Johannes, se me va el tiempo, vamos a conversar la próxima semana. Te doy las gracias por contactarte, Johannes Kaiser, junto a nosotros. Que esté muy bien. Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Que tengan un buen día. Profesor, acá, claro, hay harto paño que...